Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Pokémon, la leyenda del creador. Capítulo 371, molde de tipo normal. Tatsuya y Simon volvieron para desafiar al gimnasio, y Terence aceptó el desafío con gusto. Terence aún recordaba una pregunta que Simon le había hecho cuando se marchaban tras el primer desafío. Pokémon de tipo normal. Por supuesto, Terence tenía uno, Castform, que encajaba a la perfección con el tipo del gimnasio Rogue. Sin embargo, en batallas anteriores, ningún retador había logrado vencer al primer Pokémon de Terence. Aspirantes, nos volvemos a encontrar, saludó Terence a los dos con un tono maduro. Señor líder de gimnasio, nos volvemos a encontrar. Soy Simon de Ciudad Azafrán. Y esta vez, seré el primero en desafiarlo. Tras investigar exhaustivamente los patrones de ataque de Terence Gallade y diseñar innumerables estrategias de batalla, finalmente encontró la manera de contrarrestarlos y ahora estaba decidido a obtener la medalla de gimnasio Rogue. En cuanto a cómo lidiar con el Pokémon desconocido de tipo normal, traje a mi compañero de tipo lucha, pensó Simon para sí mismo. Las reglas de la batalla son 2 contra 2, y el entrenador de gimnasio no puede cambiar de Pokémon durante el combate. Que comience la batalla. Terence fue el primero en sacar a su Pokémon, Castform, que se asemeja a una pequeña gota de agua gris. Simon atrapó su Pokéball, pero al ver el Pokémon que Terence había sacado, se sorprendió, así que el Pokémon de tipo normal es Castform. ¿Por qué Castform? Recuerdo que los Pokémon también pueden usar ataques de tipo hielo. Si es así, la ventaja de tipo de Breloom desaparece, pensó Simon con tristeza. Tras un instante de vacilación, Simon arrojó su Pokéball lejos. Vamos, Breloom. Debido a su apariencia, a Breloom lo llaman en broma canguro champiñón en otras regiones. Como Pokémon de tipo planta/diagonal lucha, era la carta ganadora de Simon contra los Pokémon de tipo normal de Terence. Sin embargo, los acontecimientos dieron un giro inesperado. Breloom, Terence se rascó la barbilla pensativo. Breloom, golpe rápido. En cuanto comenzó la batalla, Simon, conociendo las características de Castform, ordenó un ataque rápido e inmediato. No quería darle a Castform ninguna oportunidad de alterar el clima y transformarse. Sin embargo, Terence y Castform también reaccionaron con rapidez. Sin darle a Breloom la oportunidad de acercarse, Castform usó polvo de nieve para formar un arco, sirviendo como medida defensiva para bloquear el avance de Breloom. Aplastar. Con un solo puñetazo, Breloom dispersó el polvo de nieve. Pero cuando volvió a mirar, Castform había flotado en el aire y lo miraba con burla. ¡Ataquen!, gritó Simon. Breloom se impulsó inmediatamente con las piernas, demostrando una sorprendente potencia de salto, y lanzó el Chin Strat. Castform balanceó su cuerpo, tarareando algo suavemente. En un instante, elementos de agua comenzaron a converger rápidamente, y al momento siguiente, nubes oscuras aparecieron sobre la arena, dejando el cielo completamente a oscuras. ¡Qué rápido!, exclamó Simon sorprendido. ¿Aún no había conectado el golpe al mentón y el oponente ya había invocado nubes de lluvia? Al instante siguiente, Castform se transformó en su forma lluviosa y lanzó una brillante bola de energía azul que impactó contra el golpe de mentón de Breloom. El impacto provocó una poderosa explosión que envolvió a ambos Pokémon. Breloom. Felizmente. Al ver la figura verde aterrizar y estabilizarse, Simon suspiró aliviado. Sin embargo, Castform también parecía prácticamente ileso, lo que hizo que la expresión de Simon se volviera seria. Tenía un buen dominio del ritmo y la retracción de movimientos, y también destacaba por encima de la media en el uso de movimientos combinados, lo que cumplía los requisitos para obtener la insignia. Tras 2 rondas de enfrentamiento, Terence comprendía en general las habilidades de Simon. A continuación, el clima lluvioso se transformó en granizo. Castform volvió a cambiar de forma. Breloom solo sentía el granizo golpear su cuerpo, reduciendo su fuerza al 60%. Toda su atención se centró en resistirlo. Ante la tormenta de nieve de Castform, Breloom se encontraba en un estado lamentable. Innumerables granizos, bajo el control de Castform, incluso bloquearon los ataques de tipo lucha de Breloom, creando una defensa tras otra que acabó por agotarlo. Pensar que crearía un Pokémon como Castform es bastante interesante, exclamó la inspectora Aida, sorprendida, desde el público. Tanto Altaria como Gallade son Pokémon poderosos y poco comunes. En cuanto a Castform, su estilo de lucha era bastante diferente al de los 2 anteriores. Es demasiado pronto para sorprenderse, dijo Lucy Joy, sin dar más detalles. Ya había presenciado todo el poder de Castform en la isla desierta. Las nubes de lluvia que creaba en la naturaleza eran al menos 5 veces más grandes que las que acababa de generar allí, y su velocidad de condensación era aún mayor. Con un solo ataque trueno, había repelido a cientos de Spearow. Lo que estaba ocurriendo ahora era claramente Castform conteniéndose. Lucy Joy ya había observado el entrenamiento de Castform. Su ataque de tipo hielo más potente era capaz de transformar una tormenta torrencial en una auténtica ventisca. Combinado con el ataque huracán, podía crear una ventisca masiva capaz de convertir una zona entera en un campo de hielo. El enfoque actual de usar tormenta de nieve junto con granizo para interferir y consumir la resistencia ya tiene bastante en cuenta las emociones del retador. Se acabó. Al ver a Breloom debilitarse, Simon suspiró mientras recogía la Pokéball y la recuperaba. Lo hiciste bien, parece que la resistencia de Castform también se está agotando. Si es así, vete, Bob Buffett. Apareció un Pokémon azul, meneando su cola negra. Sus ojos entrecerrados parecían ocultar algo. Terence se quedó mirando al Pokémon frente a él, momentáneamente atónito y en silencio. Así que esa es el arma secreta de Simon. Su as bajo la manga contra Gallade, Tatsuya, observando desde un lado, soltó una carcajada. No es de extrañar que haya perdido más de lo que ha ganado en batallas contra Simon. Bob Buffett, Terence miró a Castform, y ambos parecieron entenderse tácitamente. Castform, esfera climática. Se lanzó una bola azul congelada que irradiaba un frío glacial. Sin embargo, al ver esto, Simon sonrió con una expresión de caíste en la trampa.
Al mismo tiempo, el cuerpo de Bob Buffett resplandeció y ni siquiera intentó esquivar la bola tiempo de tipo hielo. Simplemente la dejó impactar. Mientras Bob Buffett gritaba de dolor, Castform se quedó aturdido, mirando fijamente la bola tiempo, que rebotaba a gran velocidad, sin saber qué hacer. Chaqueta con efecto espejo. Auge. El cielo se despejó y el enorme rayo de hielo rebotó, impactando al aterrorizado Castform. Con un grito de dolor, Castform salió disparado, inconsciente. Genial. Simon apretó los puños y dijo, Bob Buffett, bien hecho. ¿De escudo espejo? Ahora lo entiendo. Terence estaba, sorprendido. Elogió brevemente a Castform antes de recordar. Luego, lanzó otra Pokéball. En ese caso, veamos si puedes con ello. Vamos, Gallade. El silencioso espadachín, Gallade, entró en escena. Simon se recompuso de inmediato y miró a Gallade con nerviosismo. Para él, Gallade era mucho más difícil de vencer que Castform. Sin embargo, si la decisión dependiera de Terence, el resultado de una batalla entre Castform y Gallade sería realmente difícil de predecir. Si Castform no logra obtener ventaja en el campo, Gallade tiene muchas probabilidades de ganar. Pero si Castform consigue imponerse primero, aunque el teletransporte de Gallade sea muy rápido, mientras no pueda derrotar a Castform de un solo golpe. El huracán y el trueno que le siguen sin duda pondrán a Gallade en una situación difícil. Capítulo 372. El niño que reparte insignias. Bob Buffett, contador. En la arena, Gallade, que apareció en un abrir y cerrar de ojos, y Bob Buffett se enzarzaron en un feroz intercambio de ataques y defensas. Terence no pudo evitar admirar la velocidad con la que Bob Buffett ejecutaba sus técnicas defensivas, que bien podrían describirse como una excelente previsión. Parecía que Simon había dado algunas instrucciones previas, ya que Bob Buffett parecía dispuesto a usar contraataque en el momento en que Gallade mostrara cualquier señal de ataque. Terence, sin embargo, estaba disfrutando muchísimo del combate. Si esto hubiera ocurrido unos días antes, Gallade podría haber tenido dificultades contra Bob Buffett. Pero como Gallade había adquirido cierto conocimiento sobre el control de la energía, ahora podía usar la estrategia de intercambio de daño para derrotar a su oponente. Aprovechando el poder del golpe cortante para neutralizar el contraataque, Gallade podría encadenar un segundo golpe cortante, asegurándose de que Bob Buffett no tuviera ninguna posibilidad. Sin embargo, para preservar la emoción del combate, Terence decidió impedir que Gallade usara ataques consecutivos durante la batalla de gimnasio. En su lugar, Gallade solo usó un cuchillada después de cada teletransporte, una estrategia bastante indulgente y favorable para los retadores. Por supuesto, si apareciera un rival particularmente fuerte, Terence no dudaría en darlo todo. Pero claro, un entrenador de ese calibre no se molestaría en coleccionar insignias para competir en la conferencia de la liga, ¿verdad? La batalla mantuvo a los espectadores en vilo. Gallade y Bob Buffett se enfrascaron en un duelo de predicciones y contrapredicciones. Incluso para Gallade, el combate no fue nada fácil. Durante toda la batalla, su mente trabajaba al máximo. A veces, justo antes de que Gallade pudiera atacar, el contraataque de Bob Buffett ya estaba listo, obligando a Gallade a retractarse rápidamente de su ataque cortante. Si Gallade no reaccionaba a tiempo, sufría heridas graves. Este fue un partido que puso a prueba la capacidad de percepción de Gallade. Pero el resultado sorprendió a todos. Gallade y Bob Buffett no pueden pelear. Así que el combate termina en empate, anunció Kuraki, incrédulo. ¿Un empate? Lucy Joy y la inspectora Aida observaron cómo se desarrollaba la situación ante ellas con expresiones de intriga. Perdió. Terence sintió amargura. El ataque final. Terence creía que esta orden permitiría a Gallade romper la predicción de Bob Buffett y derrotarlo. Sin embargo, para su sorpresa, Bob Buffett no usó contraataque esta vez, sino vínculo con el destino. Un empate en una batalla de gimnasio fue una situación totalmente inesperada, que dejó a Terence completamente atónito. La próxima vez, sin duda no seré tan descuidado. Como era de esperar de Simon. Hablando de eso, ese entrenador del gimnasio es realmente fuerte, comentó Tatsuya, maravillado por el resultado y ganándose el respeto de ambos. Simon llegó a los cuartos de final de la conferencia plata, así que conseguir medallas es pan comido para él. Sin embargo, Terence, que parecía más joven que ellos, logró un empate. En cierto modo, Simon también perdió, ya que era un rival preparado. Aunque el partido terminó en empate, reconozco vuestra fuerza. Este es el emblema estándar, por favor, aceptadlo. Tras la batalla, Terence echó un vistazo rápido al aprendiz, Kuraki. Kuraki sacó inmediatamente una caja que contenía el emblema del gimnasio. ¿En serio? Simon estaba atónito. Un empate. Fue una jugada desesperada porque no quería perder de inmediato. ¿Era realmente apropiado recibir una insignia en estas circunstancias? Sí, asintió Terence, mirando al cielo. El gimnasio sirve para poner a prueba las habilidades del aspirante. Ganarse el reconocimiento de líder de gimnasio no requiere necesariamente derrotarlo. Esta medalla es prueba de que superaste la prueba del gimnasio Rogue. Tómala y sigue esforzándote para alcanzar mayores logros. Ah, gracias. En ese caso, acepto. Simon exhaló profundamente, con sentimientos encontrados. Sinceramente, Simon no tenía intención de volver a desafiar al gimnasio de Rogue. Primero, aquella batalla ya había sido una experiencia gratificante, e incluso si ganaba la revancha, no importaría demasiado. Segundo, no pensaba participar en la conferencia siempre grande, así que no le preocupaban demasiado los desafíos de gimnasio. Tercero, su grupo ya se había quedado en Ciudad Rogue una semana por culpa de ese gimnasio, y prolongar su estancia alteraría sus planes de viaje, que habían empezado por mera curiosidad. Terence, pelea conmigo también, dijo Tatsuya con entusiasmo. Claro, pero tendremos que esperar a que Castform y Gallade se recuperen por completo, respondió Terence con una sonrisa. Ya había enviado a Kuraki con los 2 Pokémon al centro Pokémon.
Como entrenador de gimnasio, Terence tenía acceso prioritario a las instalaciones del centro Pokémon. No tardarían en recuperarse Gallade y Castform. Aunque la batalla anterior no les había agotado mucho y sus heridas eran relativamente leves, incluso comparadas con el entrenamiento habitual, aún necesitaban dar un buen espectáculo. Tatsuya asintió con entusiasmo, lleno de expectación por la próxima batalla de gimnasio. Para esta batalla, había entrenado diligentemente y dedicado mucho tiempo a idear estrategias para combatir a Terence. Tras una breve espera, Terence utilizó a Gallade y Castform, ya completamente recuperados, para luchar contra Tatsuya. En el combate contra Simon, Castform se centró en poner a prueba las habilidades fundamentales de Breloom. Con la sutil guía de Terence y Castform, Breloom demostró su flexibilidad de muñeca y su agilidad en los pies. La flexibilidad de muñeca y el juego de pies ágil de Breloom, junto con su rendimiento general en la batalla basado en estos fundamentos, le valieron la aprobación de Terence. En cuanto a Bob Buffett, un Pokémon conocido por sus capacidades defensivas, su velocidad en defensa, su sincronización y su resistencia quedaron patentes durante la batalla contra Terence. Los ataques que Terence ordenó a sus Pokémon fueron diseñados deliberadamente para poner a prueba sus fundamentos. Terence confiaba en que la inspectora Lucy Joy y la inspectora Aida, con su aguda capacidad de observación, lo notarían. De lo contrario, no estaría a la altura de su reputación como inspectoras. Terence adoptó un enfoque similar en su batalla contra Tatsuya. Basándose en la experiencia de su primer encuentro, Tatsuya se preparó esta vez, ideando una estrategia específica para combatir a Gallade. Movimiento de encarcelamiento. Dado que este era el segundo desafío de Tatsuya, los fundamentos que demostró cumplieron con las expectativas de Terence, lo que le valió el reconocimiento. Después de un tiempo, disputó el partido. En ese momento, Terence ya había otorgado oficialmente 2 medallas de gimnasio. Y 10 días, por fin, se han entregado 2 emblemas, comentó el inspector Aida con un largo suspiro. Para él, Terence había sido sorprendentemente persistente, esperando hasta el 10º día para entregar su primer emblema. Sin embargo, opinaba que el método de Terence para distribuir los emblemas era muy bueno. Esperemos que esto no sea solo temporal, pensó Aida. Según su experiencia, los instructores de la academia solían comenzar sus funciones con gran responsabilidad y dedicación. Sin embargo, con el tiempo, las influencias externas y las distracciones erosionaban gradualmente su sentido inicial del deber. Este fenómeno llevó a la creación de equipos de inspección para evaluar las cualificaciones de las academias. Si cada academia pudiera mantener su nivel original de diligencia, no habría necesidad de que la liga realizara inspecciones tan minuciosas. Sin embargo, este sentido de autoconciencia, inevitablemente cambiará con el tiempo y debido a diversos factores externos. Capítulo 373. 2 meses de ganancias. 2 meses como entrenador de gimnasio interino pasaron volando. Entre batallas diarias contra retadores y entrenamiento de Pokémon, el tiempo se le pasó volando a Terence. Durante su tiempo como instructor de gimnasio, Terence creía haber desempeñado su trabajo con diligencia. Sin embargo, también llegó a comprender por qué algunos gimnasios terminaban enfrentando diversos problemas. Sinceramente, el trabajo de instructor de gimnasio era una verdadera prueba de paciencia. En cada batalla, debía ajustar su desempeño según el nivel del retador, conteniendo así su fuerza. También debía responder preguntas básicas de los retadores sobre la batalla y prepararse mentalmente para afrontar un sinfín de desafíos. Este tipo de competición de orientación, en la que no podía desplegar todo su potencial, podría haber funcionado 1 o 2 veces, o incluso durante 1 o 2 semanas. Pero después de 2 meses, Terence no tenía ninguna confianza en poder mantener ese nivel durante 2 años. Nunca se vio a sí mismo como alguien capaz de soportar la monotonía. Sus 4 años en la vieja Casa Verde fueron pura necesidad. De no haberlo hecho, se habría quedado atrapado en un pueblo pequeño para siempre. La vida lo obligó a seguir adelante. Pero ahora, con más opciones a su alcance, Terence se sentía inseguro sobre su futuro. En cuanto a ser instructor de gimnasio, se dio cuenta de que quizás no era apto para el puesto. Era un problema fundamental de su personalidad. Si bien podía cumplir con las responsabilidades de un instructor de gimnasia debido a la ética profesional, el proceso era innegablemente una tortura para él. Suspiro. Terence dejó escapar un profundo suspiro. Ahora no es momento de lamentarse. Pase lo que pase en el futuro, por ahora necesito afianzar mi identidad como entrenador de gimnasia. En los últimos 2 meses, Terence se ha enfrentado a más de 100 desafíos. La mayoría de los gimnasios no le exigirían tanto. Sin embargo, la cantidad de medallas de gimnasio que distribuyó fue relativamente baja, pero aún dentro de un rango razonable. Llegados a este punto, Terence consideró que el logro más significativo de esos 2 meses no eran los resultados de la evaluación que los 2 inspectores estaban a punto de realizar, sino más bien las refinadas habilidades interpretativas de Castform y Gallade. Estos 2 últimos meses han sido difíciles para ellos. Aún así, hubo ventajas. Tras usar con frecuencia el clima lluvioso al principio, Castform poco a poco intentó luchar usando solo clima nevado y soleado. Si bien esto provocó una drástica disminución de su poder de combate al principio, su fuerza general mejoró con el tiempo. De los 3 tipos, tiempo soleado, tiempo nevado y tiempo lluvioso, el tiempo soleado fue el más débil, mientras que el tiempo lluvioso fue el más fuerte. Frente a rivales especialmente duros, incluso algunas batallas libradas en días soleados resultaron en derrotas. Sin embargo, esto permitió a Castform adquirir una cantidad considerable de experiencia. Con una base sólida ya establecida, si bien puede que no sea tan poderoso como en clima lluvioso, es valioso que pueda crecer de forma constante en las otras 2 condiciones climáticas. Por supuesto, el crecimiento de Castform en las 3 condiciones climáticas estaba estrechamente ligado a las 4 rocas. Desafortunadamente, Terence aún no había podido ayudar a Castform a aprender el movimiento tormenta de arena. Si lo hubiera logrado, Castform podría transformarse entre 4 tipos de clima, en lugar de 3. En un entorno de tormenta de arena, la bola meteorológica de Castform ganaría energía de tipo rocoso. Además del agua mística, Castform puede percibir que la energía dentro de las 4 rocas se está disipando gradualmente.
Aunque el proceso es lento, con el tiempo, estas rocas acabarán siendo inútiles. La roca húmeda, en particular, fue la que más energía perdió debido al uso frecuente de la moldeadora desde que la adquirimos. Terence negó con la cabeza, aún inseguro sobre el verdadero potencial de esas 4 rocas peculiares. Si su energía se disipaba por completo antes de que pudiera avanzar, sería un enorme desperdicio. En definitiva, estas piedras fueron esenciales para la rápida mejora de la resistencia de Castform. En cuanto a Gallade, en los últimos 2 meses, ha empezado a comprender los fundamentos del control de la energía. Ahora puede ajustar la potencia de su movimiento de corte e incluso aumentar el número de golpes consecutivos a 5. Si bien esto representa un progreso, el aumento en el número de golpes conlleva una reducción de la potencia. Los golpes más débiles podrían permitir a los oponentes resistir y contraatacar, lo cual podría ser contraproducente. El entrenamiento de control de la energía termina aquí. El siguiente paso sería aumentar la potencia de cada movimiento de corte individual, manteniendo su número actual de golpes consecutivos. Terence se había esforzado mucho con su nuevo compañero. Durante los últimos 2 meses, había dedicado más tiempo a Gallade. Aún así, Gallade tuvo un comienzo tardío. Si bien sus patrones de ataque son inusuales y su fuerza no es débil, sus deficiencias se han ido haciendo evidentes gradualmente durante los últimos 2 meses de batallas contra muchos entrenadores. Terence, sin embargo, seguía satisfecho. A pesar de que los retadores que buscaban ganar la medalla de gimnasio explotaban repetidamente las debilidades de Gallade, no se desanimó. En cambio, lo vio como una oportunidad para corregir esas debilidades una por una. Con tanta gente ayudándole a identificar las deficiencias de Gallade, Terence no podría estar más contento. En cuanto a los demás Pokémon, no participaron en combates durante esos 2 meses. Arcanine y Beautifree continuaron con el mismo entrenamiento que en la isla desierta. Sin embargo, Arcanine volvió a usar el brazalete macho. Altaria, por su parte, continuó con su entrenamiento básico en estado de danza dragón. Durabilidad, resistencia, control de energía, tiempo de reacción, destreza en el movimiento. El llamado aumento de fuerza se logra mediante la acumulación de entrenamiento básico diario, combinado con ciertas batallas y encuentros fortuitos. Ninguno de estos factores puede faltar. Terence estaba muy satisfecho con el crecimiento que había logrado en los últimos 3 años. Examinadores, ¿se les ha proporcionado alguna información sobre la siguiente fase de la evaluación? Ese día, Terence se reunió de nuevo con los 2 examinadores, a la espera de recibir la notificación de los resultados de la revisión de la evaluación que había presentado. En sus 2 últimos meses como instructor de gimnasia, a Terence le resultaba difícil encontrar fallos en su desempeño. Incluso si los hubiera, no serían suficientes para descalificarlo. En el peor de los casos, no obtendría una puntuación perfecta, pero eso no le preocupaba. Nunca esperó que su evaluación fuera perfecta, ni una sola vez. Lo único que importaba era que muriera. Felicitaciones. Tu pasantía de 2 meses como instructor de gimnasia ha sido reconocida por la liga. Tu desempeño durante estos 2 meses ha sido calificado como bueno, dijo la inspectora Aida. Bueno, entonces, Terence asintió. Esto indicaba que aún había muchas áreas en las que había fallado. La calificación de Roque en el gimnasio fue revocada oficialmente hace más de un mes. Tras tu partida, es probable que este gimnasio cierre sus puertas. Tus insignias de gimnasio no serán válidas a partir del próximo año. Además, el contenido de tu próxima fase de evaluación ya está definido. Debes comenzar a prepararte cuanto antes. ¿Qué fue eso?, preguntó Terence. La siguiente fase consiste en determinar el tipo especializado del gimnasio y los fundamentos básicos que se pondrán a prueba. Esta fase se presentará en forma de tesis. Una vez finalizada, el personal correspondiente inspeccionará la cantidad, el desarrollo, el crecimiento y las capacidades de combate de los Pokémon del tipo elegido, explicó Lucy Joy. Solo tienes que preparar la tesis de acuerdo con tu situación particular. Aquí tienes el formato específico para la tesis, dijo, entregándote un folleto. Terence hojeó algunas páginas y asintió. Contenía los requisitos y estándares básicos para el tipo de gimnasio, la cantidad de Pokémon y los criterios de evaluación, que no eran muy diferentes de los materiales que había estudiado anteriormente. Capítulo 374. El equipo de tipo bicho de Terence. Si Terence quería escribir una tesis, tenía que tener en cuenta muchos factores. Primero, los Pokémon de la Academia Crown tendrían que serle transferidos, y luego él mismo los cuidaría durante un tiempo. En cuanto a sus propios Pokémon, Terence aún no estaba seguro de cuáles se convertirían en futuros miembros del gimnasio. En el centro Pokémon de Ciudad Rock, Terence se puso en contacto con Akon de la Academia Crown mediante videollamada y le transfirió algunos de sus Pokémon. En tan solo 2 meses, un Wurmple evolucionó a Beautifree, mientras que otro Wurmple evolucionó a Dustox. Caterpie evolucionó con éxito a Butterfree, y Weedle a Beedrill. Incluso Scatterbug ha alcanzado su etapa final de evolución, Vivillon. En poco más de 2 meses, la estructura principal del gimnasio comenzó a tomar forma. Sin embargo, Surskit, Spinarak y Pineco aún se encontraban en sus primeras etapas debido a sus tasas de crecimiento más lentas, lo cual estaba dentro de las expectativas de Terence. De un solo golpe, Terence transfirió todos los Pokémon, excepto Beautifree, de vuelta a Akon, dejándolos para que continuaran entrenando en el gimnasio. Luego envió allí a los 5 Pokémon que habían evolucionado por completo. Desde que obtuvo su ID de entrenador certificada por la liga, la información de todas sus Pokéballs se ha vinculado a sus datos personales, activando la función de transferencia. Sin esto, no podría beneficiarse de los servicios de tratamiento en el centro Pokémon ni en otros centros. Es probable que esta situación solo cambie cuando se apruebe por completo la acreditación de Terence como entrenador de gimnasio. En ese momento, podrá establecer la ubicación de transferencia para el gimnasio, específicamente en el área alrededor del gimnasio de Fallarbor. Y no tendrá que preocuparse por el límite en la cantidad de Pokéballs que puede llevar. En el bosque. El viento susurraba entre las hojas, creando un sonido suave y casi místico.
Cuando brilló una luz, el joven lanzó una mosca a Beautiful. Después de haber trabajado tan duro durante tanto tiempo, como veterano, no deberías hacer el ridículo delante de los novatos, bromeó Terence con una sonrisa alegre mientras miraba a Beautiful. Beautiful voló tranquilamente durante unos instantes antes de dejar escapar un suave grito, lo que indicaba que estaba lista para asumir el papel de maestra. Para este momento, Beautiful había dedicado los últimos 2 meses a perfeccionar sus habilidades como entrenadora. Estaba decidida a lograr que los Pokémon de tipo bicho recién llegados, bajo el cuidado de Terence, fueran completamente obedientes y respetuosos. Al ver la expresión de confianza de Beautiful, Terence se rió y lanzó 5 Poké-Balls más. En un instante, 5 rayos de luz destellaron y 5 Pokémon diferentes aparecieron ante Terence. La Beautiful, principalmente negra y gris con ojos compuestos color agua marina y un par de alas deslumbrantes, observaba con curiosidad a su contraparte más pequeña posada en el hombro de Terence. Esta Beautiful más pequeña carecía de la mirada agresiva típica de su especie, en cambio, irradiaba una actitud tranquila. A su lado, un Pokémon de aspecto normal, con 3 puntos negros en sus ojos compuestos amarillos, volaba a su alrededor, batiendo continuamente sus alas verdes. Esto era Dustox. Poco después, un Butterfree con grandes alas blancas marcadas con venas negras y ojos compuestos de color rojo oscuro que parecían atraer a alguien, dejó escapar un grito mientras examinaba su entorno. Mientras tanto, Beedrill volaba con firmeza por el aire, con las alas vibrando, y sus 2 grandes y gruesos aguijones blancos estaban situados en la parte delantera de su cuerpo, con un aspecto bastante imponente. Así que este es, el patrón oceánico, dijo Terence con una mirada de admiración mientras sus ojos se posaban en Bibillón. Sus alas de un azul intenso con bordes negros distinguían a este Bibillón de los demás. Aunque ya conocía el patrón de sus alas, verlo de nuevo en persona aún lo intrigaba. Esta es nuestra primera reunión presencial, así que permítanme presentarme de nuevo. Soy su entrenador a partir de ahora, Terence. Es un placer conocerle. Terence había visto a estos pequeños durante videollamadas con Akon, pero solo Beautiful, que nació primero, lo había conocido en persona. Los 5 Pokémon lanzaron gritos de alegría. Habiendo sido criados por humanos, no sentían ninguna aversión a convertirse en Pokémon humanos. Terence se sintió aliviado de que ninguno tuviera un temperamento extraño. Ya sabéis por qué estáis aquí, ¿verdad? A partir de ahora recibiréis un entrenamiento de verdad. Terence miró a los 5 Pokémon, y su expresión, antes amable, se tornó severa. Y no reconoceré a ninguno de vosotros que no pueda seguirme el ritmo. Por supuesto, el plan de entrenamiento que he creado será gradual. Pero si, durante el entrenamiento o en cualquier momento, a alguien no le gusta este estilo de vida, es libre de marcharse, añadió. Los 5 Pokémon, sobresaltados por el repentino cambio de comportamiento de Terence, asintieron rápidamente al unísono, sin comprender por qué su entrenador se había puesto tan serio. Aunque Terence creía poder criar cualquier Pokémon con eficacia, comprendía que algunos, debido a su personalidad, podrían no disfrutar de las batallas. Incluso hay casos en los que algunos Pokémon son simplemente inútiles. Si bien trataba a cada Pokémon con seriedad y confiaba en poder criarlos, eso no significaba que se esforzaría sin límites. La relación entre un entrenador y su Pokémon siempre se ha basado en la confianza mutua y el crecimiento. Si solo una de las partes se esfuerza, la alianza está condenada al fracaso. Si un Pokémon exigiera la devoción absoluta de Terence, y no fuera uno que hubiera estado con él cuando no tenía nada, ni poseyera un talento excepcional o un deseo de mejorar, entonces Terence no vería sentido en gastar su energía en él. Así pues, Terence dejó todo claro desde el principio al tratar con los 5 nuevos compañeros que habían nacido recientemente. Lo mejor era explicarlo todo con claridad antes de que se formaran vínculos estrechos. A continuación, evaluaré los movimientos que ya conoces. Aparte de los que te he dicho, no es necesario que practiques más a partir de ahora, dijo Terence mientras sacaba su Pokédex y volvía a prestar atención a la pequeña bella. Terence eligió este nombre, pequeña bella mosca, para diferenciarla de la más grande en función de su tamaño. Disparo de cuerda, absorber, espora aturdidora, viento plateado. Por ahora, concéntrate en practicar estos 4 movimientos. El siguiente fue Dustox. Disparo de seda, polvo venenoso, viento plateado. Terence hizo una pausa y luego añadió, mientras practicas estos 3 movimientos, también te ayudaré a aprender confusión. Este movimiento es crucial, repitió Terence, queriendo que Dustox comprendiera el movimiento confusión. Luego, mirando a Butterfree, continuó, disparo de seda, polvo somnífero, viento plateado, supersónico. Al igual que Dustox, también tendrás que aprender confusión. En cuanto al polvo venenoso y el polvo aturdidor, deja de usarlos hasta que domines por completo el polvo somnífero. De lo contrario, disminuirá la pureza de tus escamas. A Beedrill, Terence se rascó la cabeza antes de decir, por ahora, solo necesitas concentrarte en Twineedle y en la velocidad de vuelo. Hablaremos de la formación posterior en una fecha posterior. Finalmente, con Bibillón, Terence le encomendó la tarea de priorizar la práctica de Silk Sleep Powder y Supersonic. Estos Pokémon, al haber recibido poco entrenamiento bajo el cuidado de Akon, no han aprendido muchos movimientos. Carecen de experiencia en combate y dependen completamente de la nutrición de su dieta para alcanzar su etapa actual. Por lo tanto, Terence necesitaba comenzar su entrenamiento desde lo más básico. Sin embargo, con la guía de Beautiful, los 4 solo necesitan practicar Silk y varios movimientos en nieve polvo, no tienen que preocuparse demasiado. Pronto, Beautiful podrá compartir con ellos su experiencia con Silk y sus conocimientos sobre el uso de diferentes técnicas con polvos. Si aprenden primero una parte, les resultará muy fácil establecer una base sólida. En cuanto a Beedrill, Terence imaginaba un estilo de batalla completamente diferente para él en comparación con los demás. Por lo tanto, se estaba preparando para crear un plan de entrenamiento totalmente nuevo específicamente para él. Sin embargo, antes de aprender nuevos movimientos, es fundamental centrarse en el entrenamiento básico. Capítulo 375. Poebe, de los 4 de élite. Antes de que Terence terminara su tesis, los 2 examinadores se ausentaron temporalmente.
Si bien no supervisaron constantemente su proceso de evaluación en el gimnasio, dedicaron esos 2 meses a cumplir diligentemente con sus responsabilidades. La primera mitad de la siguiente fase de evaluación la completaría el propio Terence, lo que daría a los 2 examinadores la oportunidad de descansar brevemente. Que ambos inspectores examinaran a Terence podría parecer excesivo, desperdiciando 2 meses de su tiempo. Sin embargo, solo había un puñado de líderes de gimnasio en toda la región de Owen. Cada líder de gimnasio representaba a su región, por lo que la liga no podía permitirse el lujo de ser negligente. Tras reunirse con sus 5 pequeños insectos, Terence partió con ellos hacia la ciudad de Fireball. Optó por viajar a pie, con la intención de pasar tiempo de calidad con sus Pokémon durante el viaje y, al mismo tiempo, mejorar sus habilidades. A las afueras de la ciudad de Mauville. A Terence le llevó una semana viajar desde Rock City hasta aquí. Caminó a través de zonas salvajes, tomando atajos por el camino. Este viaje también le brindó a Terence muchas oportunidades de participar en batallas. Los 5 pequeños insectos fueron los principales participantes en estas batallas. Mientras los entrenaba, Terence también comenzó a guiarlos en estrategias de combate. Mientras tanto, Beautifly, haciendo de jefa de guardia, permaneció al lado de Terence, guiando a los pequeños insectos y señalando sus defectos. Así como un Pokémon talentoso puede ahorrarle a un entrenador años de esfuerzo, un buen entrenador puede acelerar igualmente el crecimiento de un Pokémon. Aunque Terence no se consideraba especialmente talentoso, el camino que pisaba estaba, al menos, pavimentado paso a paso con mucho esfuerzo. Entre los de su generación, ya estaba por delante de la mayoría. Para estos Pokémon, conocer a Terence fue un golpe de suerte. Hermosa mosca linda. Beautifly, la exploradora, regresó. A lo lejos se divisaba el límite de la ciudad de Mauville. Terence recogió sus pertenencias y les dijo a los 5 pequeños insectos que dejaran de entrenar, preparándose para entrar en la ciudad. Centro Pokémon de Mauville. En cuanto Terence entró en el centro Pokémon, vio una figura familiar. La persona también lo reconoció y exclamó sorprendida. Terence se quedó paralizado un instante antes de reconocer al chico y esbozar una sonrisa de sorpresa. ¿Chisana? ¿Qué haces aquí? ¿Hermano Terence? El chico del centro Pokémon no era otro que Chisana, quien había dejado la vieja Casa Verde para emprender su entrenamiento como coordinador. Al ver a Terence, Chisana exclamó sorprendido, pero rápidamente se tapó la boca y lo apartó, susurrándole, ¡qué coincidencia! Pero tengamos cuidado. El concurso de Mauville está a punto de comenzar y muchos coordinadores se están reuniendo aquí. Si la gente se entera de que estás aquí, hermano Terence, sin duda se armará un revuelo. ¿Para causar revuelo? Terence rió irónicamente y dijo, eso es una exageración. Durante su tiempo como entrenador en el gimnasio de Rogue, algunas personas lo visitaban por admiración hacia su estatus como coordinador de élite. Sin embargo, no se trataba de idolatría. Había pasado mucho tiempo desde que terminó el gran festival, y debido a su posición en el ranking del gimnasio, apenas había participado en el mundo de los coordinadores. Suponía que ya lo habían olvidado casi por completo. ¿Así que estás aquí para participar en el concurso de Mauville? Preguntó Terence. Ese es el plan. Pero, hermano Terence, ¿estás aquí para desafiar a los 4 de élite? ¿Qué? Terence estaba sorprendido. Los 4 de élite. ¿No lo sabes, hermano Terence? Mañana, la señorita Poebe de los 4 de élite dará una conferencia pública en el Parque Central de Ciudad Mauville. Y dijo Chisana con entusiasmo. Los 4 de élite representaban la cúspide de los entrenadores en Owen. Sin duda, una persona así interactuando con entrenadores juveniles volvería loca a mucha gente. ¿Aceptará los desafíos de los entrenadores?, preguntó Terence. Según los rumores, sí, pero dicen que solo aceptará 3 desafíos. Con tantos entrenadores presentándose, ser elegida es una posibilidad remota, suspiró Chisana. Misubat, da igual, aunque tuviera la oportunidad de desafiarla, probablemente perdería estrepitosamente. No te desanimes. 30 años. Terence hizo una pausa a mitad de la frase y la reformuló. Un día, tú también te convertirás en un coordinador excepcional. Al fin y al cabo, ¿quién podía predecir el futuro? Tras charlar un rato más con Chisana, Terence fue a recuperar la energía de su Pokémon. Sin embargo, la información sobre Poebe le llamó la atención. Poebe, miembro del alto mando especializada en Pokémon de tipo fantasma, era también la más joven de todos, representante de la generación más joven. Debería echar un vistazo, decidió Terence tras pensarlo un rato. Si tuviera la oportunidad de desafiarla, sería una gran ocasión para presenciar el poder de un miembro del alto mando de tipo fantasma. Si pudiera encontrar algo de inspiración, incluso podría ayudar a aumentar la fuerza de mis magios. Aunque Terence conocía a Steven, un entrenador de nivel campeón, Steven se especializaba en Pokémon de tipo roca y acero. En lo que respecta a los Pokémon de tipo fantasma, Steven no era precisamente un experto. Más tarde, Terence llevó a Chisana a un festival de comida callejera y comenzó a ser su mentor. Al cruzarse sus caminos, aprovechó la oportunidad para comprobar cómo iba el progreso de Chisana. Cabe destacar que Chisana ganó su primera medalla durante este periodo. Para una recién llegada, esto ya era un logro impresionante. Donde hay una primera vez, seguro que hay una segunda. El día en que Chisana se clasificara para participar en el gran festival no parecía muy lejano. A la mañana siguiente, después de alimentar a sus Pokémon, Terence esperó un rato antes de dirigirse a Central Park con Chisana. En cuanto llegaron al parque, Terence exclamó. La escena que tenía ante sí era tan concurrida como el metro en hora punta en su vida anterior. Hermano Terence, probablemente la señorita Poebe aún no ha llegado, dijo Chisana. Pero si no está ya dentro del parque, le será difícil entrar desde fuera. Sin duda estaría rodeada de entrenadores. Terence se encogió de hombros con indiferencia. Los 4 de élite, cada uno especializado en un tipo específico, eran ídolos para casi todos los entrenadores que amaban ese tipo. En comparación con el título de coordinador principal, que se otorga a varias personas cada año, la condición de miembro del Elite Four era mucho más prestigiosa.
Un miembro del alto mando dando una charla pública, ¿qué sentido tiene?, murmuró Terence para sí mismo. Mientras reflexionaba sobre por qué Phoebe había elegido Mauville City para esta conferencia pública, se produjo un alboroto procedente de una dirección. La maestra Phoebe está aquí. Phoebe, de los 4 de élite. ¿Ha llegado? Terence y Chisana se dirigieron hacia el lugar de donde provenían las voces más fuertes. A lo lejos, vieron a una persona que parecía una jovencita que se acercaba con una sonrisa. Llevaba un pareo azul y solo una tela cubría la parte superior de su cuerpo. Su piel era morena y su baja estatura la hacía parecer más joven de lo que probablemente era. Sin embargo, lo más llamativo, y difícil de ignorar, era su atrevido atuendo. Alto mando, Phoebe, la maestra de tipo fantasma. Cuando entró entre la multitud, fue como si una barrera invisible los hubiera empujado hacia atrás. La gente, visiblemente atónita, se apartó para dejarle paso. Detrás de Phoebe se encontraba una asistente con expresión amarga. Aunque había lugares adecuados disponibles para su conferencia, ella insistía en darla en un parque. Si bien no les preocupaba que la multitud la abrumara, la informalidad de su elección parecía casi impropia de una miembro del alto mando. Buenos días a todos. Soy Phoebe, una de las 4 de élite, dijo, deteniéndose a mitad de la frase. Con adornos florales rosas a ambos lados de la cabeza, sonrió cálidamente mientras miraba a su alrededor. Debido a la barrera invisible, nadie intentó avanzar. Simplemente se quedaron allí, atónitos, mirando fijamente a ese peculiar miembro del alto mando. Psíquico, murmuró Terence en voz baja. Hermano Terence, ¿qué dijiste? Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 376. La explicación de Phoebe. ¿Dónde está el Pokémon? Mientras todos centraban su atención en Phoebe, Terence estiró el cuello para mirar a su alrededor, buscando señales de los Pokémon de Phoebe. Esta barrera era una variante del movimiento psíquico. La onda psíquica se materializó en una pared tangible pero invisible, que bloqueaba el paso a todos los que estaban fuera. Ese nivel de control era algo que ni siquiera un Miss Magius podía lograr. Escondido, ¿eh? Terence exhaló, abandonando su búsqueda. La multitud era enorme. Phoebe también pareció percatarse de la aglomeración. Miró al cielo con expresión preocupada y dijo, chicos, intentemos mantener el orden, ¿de acuerdo? La voz de un miembro del alto mando fue, sin duda, más efectiva que cualquier otra cosa. La multitud que se empujaba se detuvo de inmediato, y el grupo, compuesto casi en su totalidad por entrenadores, comenzó a susurrar y a hablar entre ellos. Por favor, guarden silencio. Lady Phoebe está muy ocupada. Y gritó el asistente de Phoebe, incapaz de contener su frustración. La multitud volvió a callar. Al ver esto, Phoebe sonrió satisfecha y dijo, muy bien, ahora que está decidido, comencemos. El evento se desarrollaba en una amplia zona de Central Park. Se habían reunido alrededor de 100 personas, pero ahora reinaba el silencio y todos podían oír con claridad las palabras de Phoebe, cuya emoción iba en aumento. A ver. Compañeros entrenadores de la primera fila, si no les importa, ¿qué tal si se sientan y miran? Terence miró a la multitud con sorpresa y notó que todos se habían hecho a un lado. Algunos incluso se sentaron obedientemente. Al observar esto, Terence dudó. Parecía que el prestigio de un miembro del alto mando era bastante alto. Si se tratara de una celebridad de su vida anterior, probablemente tendrían dificultades para manejar una situación así. Espera un minuto. Parece que la onda psíquica está interfiriendo con mis pensamientos. Terence frunció el ceño al recordar las palabras de Phoebe. Parecía como si existiera un poder que, sutilmente, obligaba a la gente a obedecer. Al mirar a Chisana, que parecía ajena a todo, Terence negó con la cabeza. Quizás le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. Sin embargo, al pensar en Phoebe, Terence sintió curiosidad. No era ni demasiado joven ni demasiado mayor, pertenecía a la misma generación que Steven y Cynthia. Alcanzar la fase de grupos de la Elite Four a su edad fue algo digno de admiración. Sin embargo, lo que más intrigaba a Terence eran los rumores sobre Phoebe. Al parecer, afirmaba tener la capacidad de comunicarse con Pokémon de tipo fantasma. Algunos especulaban que era similar a la comunicación telepática que usan los psíquicos, pero el método exacto seguía sin estar claro. Se creía que esta habilidad era la razón por la que Phoebe logró convertirse en miembro del alto mando a una edad tan temprana. En cuanto a la clase, fue bastante aburrida, trataba sobre estrategias básicas para combatir Pokémon de tipo fantasma y consejos sobre cómo entrenarlos. Si bien era crucial para la mayoría de los entrenadores, para Terence resultó algo redundante. Si bien lo que dijo era bueno, con su perspectiva única, y podía aportar muchas ideas a la gente, el público objetivo seguía siendo el de formadores comunes y corrientes de nivel básico. Y ofrecía poca ayuda a alguien del nivel de Terence. El nivel de Miss Magius ya supera el conocimiento de entrenamiento del que está hablando. En cuanto a métodos de entrenamiento avanzados, no hay forma de que los revele, dijo Terence con una risa seca. ¿Esperaba que compartiera las técnicas secretas para convertirse en una maestra de tipo fantasma? Incluso si Phoebe fuera generosa, parecía improbable. Tras escuchar la larga charla, Terence se dio cuenta de que ese conocimiento era sumamente importante para la mayoría de los entrenadores que poseían Pokémon de tipo fantasma pero no sabían cómo entrenarlos. Al ver la expresión de satisfacción en los rostros de muchos, estaba seguro de que, después de esto, esos entrenadores sentirían una inmensa gratitud hacia Phoebe. Además de demostrar su fuerza, esta es una forma inteligente de consolidar su posición como miembro de la Elite 4. Organizar uno o dos de estos eventos anualmente puede generar un número considerable de seguidores. Cuando terminó la conferencia, llegó el momento de las preguntas del público y, al igual que en la ronda de preguntas y respuestas, solo hubo 3 oportunidades. Pero, por supuesto, estas 3 oportunidades no pueden satisfacer a todos. Aquellos que tengan la fortuna de poder hacer preguntas personalmente a los 4 de élite, si aprovechan bien esta oportunidad, puede ser una buena ocasión para su desarrollo personal. Sin embargo,
Frente a un público entusiasta de entrenadores, Poebe optó por seleccionar a los entrevistadores al azar. Los dos primeros individuos formularon preguntas decepcionantemente genéricas. Maestra Poebe, ¿cómo puedo llegar a ser tan fuerte como usted? Maestra Poebe, ¿podría decirme cómo entrena habitualmente a sus Pokémon? Ese tipo de preguntas. Terence puso los ojos en blanco. Se podría escribir un libro entero sobre ellas. Sin mencionar si ella podría responder sin reservas, pero al menos deberías pensar un poco antes de preguntar. ¿Por qué no puedes preguntar sobre algunos de los problemas que encontraste mientras entrenabas a tus Pokémon? Ah, ya veo. Poner todo su empeño en entrenar a sus Pokémon, esa es la clave para que Lady Poebe se convierta en miembro del alto mando, murmuró Chisana pensativa, tomando nota de la respuesta de Poebe. Cuando el último que hizo la pregunta se puso de pie, Terence se sorprendió. ¿No es él uno de los aspirantes del gimnasio de Rockhe? Fue uno de los 4 primeros aspirantes, el entrenador que usó Pokémon de tipo fantasma y fue derrotado por el ataque corte de Gallade. El joven se puso de pie, con el rostro enrojecido, tartamudeando. Maestro Poebe, tengo una pregunta que quisiera hacerle. ¿Por qué mi Supet fue golpeado por un ataque de tipo normal, corte, a pesar de que mi oponente no usó previsión ni ojo milagroso? Esta pregunta lo había estado intrigando durante 2 meses, y aún no lograba encontrar la respuesta. Recibir la guía de la maestra Poebe en ese momento era una oportunidad única en la vida. Una cuchilla de afeitar. Y dijo Poebe, sorprendida. Era la primera vez que mostraba una expresión que no fuera una sonrisa. ¿Esa es una pregunta de bastante alto nivel? Miró fijamente al joven que tenía delante y dijo, esa es una pregunta muy interesante. Ella sonrió. Esta pregunta no es precisamente un secreto, simplemente, este tipo de cosas, que desafían el sentido común, no tienen mucha utilidad práctica entre los entrenadores promedio, por lo que no se han difundido ampliamente. Es un conocimiento que solo los entrenadores experimentados pueden comprender y aprovechar. Como todos sabemos, los Pokémon de tipo fantasma tienen la habilidad innata de esconderse. Sin embargo, este ocultamiento no es absoluto. Para una explicación detallada, recomiendo el libro del profesor Taro, La estructura de las energías anómalas. En resumen, los Pokémon de tipo fantasma pueden entrar en un subespacio que existe entre la realidad y la ilusión, lo que crea la ilusión de que no tienen forma física. Este subespacio está formado por una pared incompleta de energía anómala. Energías como el fuego, los relámpagos, los huracanes y el agua pueden penetrar directamente esta pared de energía anómala y atacar incluso a los Pokémon de tipo fantasma. Sin embargo, este muro de energía posee una resistencia única a la energía de tipo normal y lucha, desviándola en el momento en que entra en contacto con los Pokémon de tipo fantasma. Por eso, los movimientos de tipo normal y lucha normalmente no pueden afectar a los Pokémon de tipo fantasma. Como ya mencioné, este muro de energía es incompleto, lo que significa que los Pokémon de tipo fantasma no desaparecen por completo en el subespacio. Aún conservan formas físicas en el mundo real. Sin embargo, debido a la interferencia energética anómala, su existencia en términos de tiempo y lugar cambia rápidamente en cuestión de segundos. El movimiento predicción permite a los Pokémon determinar el momento exacto en que aparece su forma física. Si tu oponente no usó la jugada de predicción, quizás fue solo un golpe de suerte. Todavía existe la posibilidad de que eso ocurra, dijo Poebe. Aunque, esa probabilidad es menor a una entre 10.000. Bajo la interferencia de energía anómala, localizar la forma física de un Pokémon de tipo fantasma es el mayor desafío. A diferencia de otros tipos, que pueden ignorar directamente las fluctuaciones de energía anómala, es demasiado difícil lidiar con Pokémon de tipo fantasma usando movimientos de tipo normal. El joven seguía pareciendo confundido. ¿Por qué le parecía que lo que había experimentado no era así? Detrás de él, Terence sonrió. Gallade captó el momento en que apareció la forma física de su pet, percibiendo las fluctuaciones del resentimiento. En cierto modo, podría considerarse suerte, pero tenían algo en lo que apoyarse. Capítulo 377. Desafiando a los 4 de Elite Poebe. Muy bien. Gracias, maestra Poebe, dijo quien preguntaba, aún un poco confundido. ¿Quién fue tu oponente en la batalla? Preguntó Poebe de repente. ¿Podría haber sido un entrenador famoso? La persona dudó un momento antes de responder. Era el líder del gimnasio de Rockhe. Líder del gimnasio. Al oír esto, Poebe comprendió de repente. Si era un líder de gimnasio, tenía sentido. Bien, ahora es el momento de la ronda de desafíos, continuó Poebe. Los entrenadores se entusiasmaron de inmediato y todos gritaron que querían desafiarla. La oportunidad de enfrentarse a un miembro del alto mando era extremadamente rara. Incluso si perdían estrepitosamente, seguía siendo algo de lo que presumir. Chisana tiró de la manga de Terence y dijo emocionada, hermano Terence, es hora del desafío. Terence frunció el ceño. No hay demasiada gente aquí. Para elegir a un retador, haré una pregunta. Quien pueda responderla tendrá la oportunidad de desafiarme. Cuando Poebe terminó de hablar, los entrenadores contuvieron la respiración, con la mente acelerada. ¿Puede un Pokémon tener 3 tipos? Levanta la mano si crees que es posible. Todos intercambiaron miradas. ¿3 tipos? ¿Acaso no era de conocimiento general que un Pokémon solo podía tener hasta 2 tipos? La mayoría de los entrenadores dudaron tras escuchar la pregunta de Poebe. Pero algunos, con gran agilidad mental, no se detuvieron en la pregunta en sí, sino que se centraron en la instrucción de levantar la mano. 2 segundos después de que Poebe terminara de hablar, 4 manos se alzaron lentamente en el aire. Uno de ellos pertenecía a Terence. Poebe se rió y le dijo a un entrenador que estaba cerca, fuiste el cuarto en levantar la mano, así que lo siento. La expresión de la entrenadora cambió de sorpresa a enfado, maldiciéndose a sí misma por haber reaccionado tan lentamente. No sabía la respuesta correcta, pero pensó que levantar la mano sería la mejor manera de destacar entre la multitud. Truco o trato, pensó Terence. Parecía ser el tercero en levantar la mano, porque realmente lo había pensado.
Enhorabuena a las tres, os habéis ganado el derecho a desafiar a Poebe, anunció la asistente de Poebe, ajustándose las gafas. Jajaja, eso es fantástico, exclamó un entrenador que vestía una camisa de manga corta. Jeje. Un joven con uniforme blanco y negro se arregló el pelo, como si todo esto fuera algo que ya se esperaba. Chisana miró a Terence con asombro, mientras que los que lo rodeaban parecían igualmente perplejos. En apenas 2 segundos, esos 4 levantaron la mano. ¿Estaban adivinando? ¿O realmente sabían la respuesta? El movimiento, truco o trato, cuando un Pokémon se ve afectado por truco o trato, adquiere el tipo fantasma. Si el Pokémon objetivo ya tiene 2 tipos, adquiere un tercero. Este movimiento no afecta a los Pokémon de tipo fantasma, explicó la asistente de Poebe. Era evidente que Poebe nunca esperó que nadie supiera la respuesta. Simplemente quería elegir a 3 contrincantes, y la situación actual le venía como anillo al dedo. Hola. Terence notó que alguien lo miraba con una expresión de total estupefacción. Lo miró y lo saludó con naturalidad. ¿Esa persona no era el retador del gimnasio de Rogue que acababa de hacer la última pregunta? Tú. La persona se quedó con la boca abierta, completamente estupefacta. No podía entender por qué Terence había aparecido de repente allí. Los 3 aspirantes han sido seleccionados. Vamos a la arena de batalla del parque, dijo Poebe tras evaluar al trío. Yo seguiré adelante. Poebe dio un paso adelante, pero parecía haber una enorme barrera entre ella y la multitud de personas que la rodeaban, lo que le impedía acercarse más. En cuanto se puso en marcha, la multitud la vitoreó y la siguió rápidamente. Rápido, toma un buen asiento. En el campo de batalla de Central Park, los 3 aspirantes se encontraban frente a Poebe, cada uno con una expresión diferente. El entrenador, vestido con mangas cortas, mostraba una mezcla de emoción y nerviosismo. El joven uniformado mantenía una expresión serena. Mientras tanto, Terence parecía algo incómodo bajo las miradas envidiosas y celosas de los demás entrenadores. ¿Qué hace aquí el líder de gimnasio del gimnasio de Rogue?, murmuró alguien entre la multitud, aún atónito. Ah, claro, parece ser el entrenador interino del gimnasio de Rogue. Aún así, es un entrenador de gimnasio. ¿Una batalla entre un líder de gimnasio y un miembro del alto mando? Tengo muchas ganas de verla. Hermano Terence, ¿de verdad vas a desafiar a un miembro del alto mando? Chisana estaba inicialmente molesta por no haber sido elegida entre la multitud, pero ahora, al ver a Terence de pie con calma frente a un miembro del alto mando, esto representaba un cambio radical. Señora Poebe, por favor, termine esto rápido. Tenemos la agenda muy apretada, le susurró la asistente a Poebe. Lo sé, respondió Poebe con expresión monótona tras ser interrumpida. El asistente se aclaró la garganta, se colocó en el centro de la arena y anunció en voz alta: yo seré el árbitro de las batallas. Las reglas son 1 contra 1. ¿Quién de ustedes 3 irá primero? La arena de batalla estaba ahora rodeada por una multitud densa. Todas las miradas estaban puestas en Poebe y los 3 retadores. El entrenador de manga corta miró a los otros 2 y dijo: yo iré primero. Ninguno de los 2 objetó. El entrenador, vestido con una camisa de manga corta, se rió y levantó el pulgar, diciendo: entonces anímenme. Todos. Poebe miró con calma al excéntrico entrenador y dijo: este es el Pokémon que voy a usar. Se lanzó una Pokéball al aire y apareció en la arena un Pokémon con forma de globo morado, con un patrón amarillo en forma de X en el centro de su cara. ¿Drifloon?, observó Terence, murmurando para sí mismo en voz demasiado baja para que alguien más lo oyera. Probablemente no sea uno de los Pokémon principales de Poebe. Un Drifloon que ni siquiera hubiera evolucionado completamente de forma natural no cumpliría los requisitos para convertirse en el Pokémon principal de un miembro del alto mando. Según la experiencia de Terence en la cría de Pokémon, este Drifloon había sido criado con esmero, pero aún no había alcanzado su máximo potencial. Su fuerza seguía en desarrollo. Voy a usar este Pokémon. Vamos, Houndoom. El entrenador de manga corta lanzó su Pokéball y dijo: tengo la ventaja de tipo aquí. Puedes atacar primero, dijo Poebe con calma, sin que su expresión cambiara. Houndoom, usa mordisco. Ordenó el entrenador de inmediato. Al oír esto, Houndoom olfateó el aire con su nariz negra y puntiaguda. Luego, los fuertes músculos de sus patas se tensaron y se lanzó hacia adelante, con sus ojos rojos fijos en el Drifloon que surcaba el cielo. Mostró sus colmillos y rápidamente reunió una débil onda de energía oscura, formando una enorme mandíbula que se elevó en el aire. Poebe no dio ninguna orden. Simplemente miró la arena con expresión indiferente. Un instante después, la expresión de Terence cambió, y la sorpresa apareció en su rostro. Drifloon esquivó el ataque de Houndoom sin esfuerzo, casi con naturalidad. Para los espectadores, parecía que Drifloon simplemente era ágil, pero Terence percibió algo más profundo. ¿Corrientes de aire? Terence se sorprendió. Observó a Drifloon. Este Drifloon sin duda había usado corrientes de aire para esquivar sus ataques. Conocía muy bien esa técnica de evasión. Sin que nadie se diera cuenta, Drifloon ya había usado el movimiento vendaval para transformar toda la arena en un área ventajosa para él. Capítulo 378. Terence contra Poebe del alto mando. La precisión de Drifloon fue impecable. Ya fueran los sutiles cambios en las corrientes de aire, el momento exacto en que el oponente descendía, o incluso cómo sus movimientos alteraban dichas corrientes, Drifloon lo capturó todo con absoluta claridad. Las pupilas de Terence se contrajeron. En su opinión, este Drifloon no podía haber sido entrenado durante más de un año. Sin embargo, su dominio sobre las corrientes de aire parecía haberse perfeccionado a lo largo de los años. La capacidad de este Drifloon para detectar corrientes de aire rivaliza, si no supera, la de Beautifree, admitió Terence sin poder evitarlo. No sorprende que Poebe eligiera enviar a la batalla a un Pokémon secundario que ni siquiera había alcanzado su madurez completa.
contra un entrenador promedio, confiar en su experiencia con Pokémon de tipo fantasma y su notable dominio de las corrientes de aire fue más que suficiente. Drifloon, bola sombra, ordenó Poebe en voz baja. En pleno vuelo, el ataque mordisco de Houndoom impactó en el vacío, liberando una onda expansiva. Dentro de esta onda, Drifloon flotó sin esfuerzo, como un pez nadando en el agua. En un abrir y cerrar de ojos, una densa energía oscura se fusionó en una bola sombra, cuya trayectoria apuntó con precisión a un punto específico durante el descenso de Houndoom. Boom, 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 boom. Aterradoras fluctuaciones de energía se extendieron. Houndoom dejó escapar un gemido de dolor al ser alcanzado por la explosión. Al ver el estado de Houndoom, todos se quedaron paralizados por la sorpresa. Bola sombra no debería funcionar bien contra los Pokémon de tipo oscuro, ¿verdad? ¿Pero por qué? Su poder supera con creces el de una bola sombra normal. Debe requerir algún tipo de entrenamiento especial, concluyó Terence de inmediato. Resultaba difícil creer que Drifloon pudiera realizar un movimiento tan poderoso con aparentemente poco esfuerzo. El método de entrenamiento bola sombra es exclusivo de un miembro del alto mando. Su título de maestro de tipo fantasma es bien merecido. Sin embargo, la predicción de Drifloon es igualmente sorprendente. El primer retador fue derrotado rápidamente, tan rápido que ni él mismo podía creerlo. Después de todo, era un entrenador que llevaba 3 años viajando. ¿De verdad era tan débil contra un miembro del alto mando? Interesante. Terence consideró instintivamente entrar en la arena, pero el joven uniformado lo detuvo. Déjamelo a mí. Ya sé cómo manejar esto, dijo el joven con una sonrisa confiada, como si la victoria estuviera a su alcance. Terence se encogió de hombros. Como desees. Tras derrotar a una rival, Poebe no mostró alegría alguna. Incluso cuando la siguiente contrincante se presentó, su expresión permaneció desprovista de emoción alguna. Su atención estaba centrada por completo en Drifloon. Vamos, Slowbro. El joven dio un paso al frente y envió a su Pokémon. En cuanto al tipo de jugador, es difícil decir quién tiene la ventaja, comentó uno de los entrenadores presentes. Pero la maestra Poebe sin duda ganará. El joven uniformado le ordenó a Slowbro que usara confusión. La poderosa onda de confusión se extendió, fijando su mirada en Drifloon. Sin embargo, Poebe no mostró ni rastro de pánico. Tan pronto como el rayo de luz de confusión tocó a Drifloon, un aterrador huracán se formó repentinamente a su alrededor. Slowbro pareció momentáneamente aturdido, sintiendo como si la onda de confusión se hubiera atascado en un lodazal y ya no estuviera bajo su control. La ola de confusión entre Drifloon y Slowbro se detuvo con este movimiento. ¿El Slowbro? Exclamó el joven sorprendido. Si ese es el caso, usa psíquico. Ordenó rápidamente el joven uniformado, apretando los dientes. Slowbro, sin intentar ya controlar confusión, desató una ráfaga de energía psíquica. Una poderosa onda psíquica se adelantó, aparentemente con la intención de atravesar por la fuerza la extraña tormenta. Sin embargo, el viento siniestro, bajo el control de Drifloon, comenzó a danzar al compás de su cuerpo. En un instante, se condensó, adquiriendo la forma de un dragón negro mientras giraba. Atravesó directamente el ataque psíquico, y acto seguido lanzó contraataque. Una repentina oleada de energía oscura, acompañada de viento nefasto, golpeó a Slowbro con inmensa fuerza. Al igual que Houndoom, fue noqueado de un solo golpe. El joven apretó su Pokéball con incredulidad, incapaz de aceptar el resultado. ¿Por qué no pudieron confusión o psíquico tocarlo? ¿Ya se acabó? Preguntó Terence riendo. Para alguien como Poebe, una maestra de tipo fantasma, era natural que tuviera métodos únicos para contrarrestar a los Pokémon de tipo psíquico e incluso a los de tipo siniestro, que son efectivos contra los de tipo fantasma. Dado que no estaban al mismo nivel que los entrenadores, intentar aprovechar la ventaja de tipo no era más que una forma de presumir ante un experto. Solo queda un aspirante, dijeron los entrenadores que observaban la arena de combate, con un tono que sugería que ya lo habían previsto. Maldita sea. No son rival para la maestra Poebe. Si no puedo desafiarla yo mismo, prefiero ver las repeticiones de los combates del alto mando. Sí, el próximo aspirante parece incluso más débil que los 2 primeros. Chisana, de pie en medio de la multitud, oyó el comentario y sintió una oleada de ira. Quiso replicar, pero recordando el consejo de Terence, solo pudo enfurecerse en silencio. Eso no es cierto. El hermano Terence es mucho más fuerte que todos ustedes. Mientras el joven uniformado se alejaba, Terence se acercó al estadio. Es incluso más joven que los 2 aspirantes anteriores. Poebe sonrió levemente mientras lo miraba y dijo, envía a tus Pokémon. Soy Terence, de Ciudad Fallarbor. Pero antes, maestra Poebe, ¿no piensas cambiar de Pokémon? Drifloon debe haber gastado mucha energía a estas alturas. Terence se presentó primero con cortesía, siguiendo el protocolo propio de una batalla, y luego continuó con calma. Si gano en estas circunstancias, no será una victoria justa. La multitud estalló en un alboroto. El joven, aparentemente bien educado, acababa de pronunciar palabras tan arrogantes, provocando risas instantáneas entre los instructores allí reunidos. ¿De verdad cree que puede derrotar a un alto mando? Ja ja ja. Un niño más pequeño que yo diciendo semejantes tonterías. Inicialmente, algunos pensaron que los aspirantes podrían enfrentarse a un miembro del alto mando. Pero las aplastantes derrotas de los 2 primeros aspirantes dejaron claro lo enorme que era la diferencia entre un entrenador promedio y el alto mando. Pero sí se trata de ese Drifloon. Dejando de lado que no ha sido entrenado durante mucho tiempo y que no es uno de los Pokémon principales de Poebe, las habilidades que usó en batallas anteriores, la clave para derrotar a sus oponentes, se basaban en manipular las corrientes de aire. Y esa también es la especialidad de Beautifly, pensó Terence para sí mismo. No había razón para perder. Incluso si el oponente era un jugador de la Elite 4. Además, Drifloon ya había librado 2 batallas. Terence miró a Poebe con expresión seria, como si estuviera afirmando un hecho simple. Dado que el mismo Pokémon ya se había usado en 2 batallas, lo lógico era cambiarlo.
Además, Terence no creía que derrotar a un Pokémon recién creado perteneciente a un miembro del alto mando fuera algo de lo que presumir, así que hizo esa sugerencia en cuanto entró en la arena. Eres valiente, dijo Phoebe con una sonrisa. Pero no voy a cambiar de Pokémon. Si crees que puedes ganar, entonces da lo mejor de ti. La asistente de Phoebe parecía sin palabras mientras miraban fijamente al arrogante entrenador. ¿Cómo podía pensar que podría derrotar a la señora Phoebe? Capítulo 379. Supresión. Es imposible que un entrenador promedio derrote a un alto mando, incluso cuando el oponente saca un Pokémon que no es su Pokémon principal. Esto parece irrefutable. Pero Terence no es un entrenador cualquiera. Si un campeón del alto mando capturara un Weedle, ¿tendría ese Weedle una fuerza de nivel campeón? Eso es absolutamente imposible. Terence lanzó una Pokéball, y la adorable figura de Beautifly apareció ante los entrenadores, congelando sus sonrisas y transformándolas en expresiones de asombro. Ya sea Houndoom o Slowbro, ambos parecen mucho más fiables que Beautifly, ¿no crees? ¿Acaso pretende luchar contra la maestra Phoebe usando a Beautifly? Beautifly. Es un Pokémon que puedes encontrar por todo Hoenn. Nadie ha podido idear una forma de entrenar a un Beautifly para que se vuelva excepcionalmente fuerte. Beautifully, ¿no es ese el Gallade del gimnasio?, murmuró uno de los primeros retadores del gimnasio Rockhe, mirando la arena con expresión seria. Es una de las pocas personas presentes que aún conserva algo de fe en Terence, aunque no mucha. Oh vamos, Beautifly, pensó Chisana emocionada. Al mismo tiempo, algunos coordinadores tenían expresiones confusas. Este desconcierto se transformó gradualmente en sorpresa, conmoción e incredulidad. Terence. Terraza de la ciudad de Fallarbor. Un nombre familiar. Una Beautifly familiar. Podría ser. Recordando la reciente final del Gran Festival de Hoenn, donde un Pokémon derrotó contundentemente a sus oponentes y finalmente triunfó sobre el coordinador jefe de la región de Sinnoh, finalmente se dieron cuenta. Terence era el coordinador jefe de Hoenn de este año. El mejor coordinador contra los 4 mejores. Los coordinadores que reconocieron a Terence parecían tener un nudo en la garganta. No sabían cómo expresar lo que querían decir, y en ese momento, ni siquiera estaban seguros de quién ganaría. La lógica dictaba que debían ponerse del lado de Phoebe, pero el honor de ser coordinador principal era también el objetivo final que todos perseguían. Comienza la batalla. Ataquen primero, viento plateado. Al enterarse de que Drifloon depende del control de las corrientes de aire, Terence no perdió el tiempo y transformó la arena en el dominio de Beautifly. Y wow, wow. Poderosas corrientes de aire plateado comenzaron a extenderse por toda la arena. El viento plateado no se utilizaba para atacar, sino que flotaba alrededor de toda la arena. Aprovechando la oportunidad, Beautifly comenzó a bailar. Aunque el viento plateado se movía lentamente, aceleró la danza del aleteo de Beautifly, cuyos elegantes movimientos recordaban a los de un hada danzante. Por primera vez, la expresión serena de Phoebe cambió. En una batalla entre excelentes entrenadores, es fácil apreciar el nivel de habilidad del oponente en tan solo una ronda. Aunque formaba parte del alto mando, en ese momento estaba completamente alerta y concentrada. Se dio cuenta de que había subestimado a Terence por su edad. No es de extrañar que le pidiera que cambiara de Pokémon. Este Beautifly, aunque no había sido entrenado tan meticulosamente como su Drifloon, había sido entrenado durante mucho más tiempo y poseía una habilidad que la sorprendió enormemente. La capacidad de sentir las corrientes de aire, una de las principales razones por las que había capturado a este Drifloon. Viento amenazante. La calma de Phoebe se tornó seria al dar la orden. Drifloon desató un viento siniestro y gélido que se fusionó con el viento plateado. La combinación de tonos púrpura y plateado sumió la arena en el caos, elevando la intensidad de la batalla a un nivel completamente nuevo. Definitivamente es Terence. Hasta el momento, ningún coordinador ha puesto en duda la autenticidad de su identidad. Bola de sombras. Los entrenadores que observaban se mostraron sorprendidos. Era la primera vez que veían a la maestra Phoebe tomar la iniciativa para atacar, aparentemente obligada a interrumpir el baile que Beautifly estaba realizando. ¡Qué oponente tan aterrador! Incluso cuando viento nefasto y viento plateado están vinculados, aún puede fortalecer este último para realizar una danza del temblor más rápida, dada su edad. ¿Cuál es exactamente su historial? Phoebe no recordaba a ningún entrenador prodigio de las últimas conferencias de la liga que estuviera a la altura de Terence. ¡Wow, wow, wow! Con un control magistral de la energía, varias bolas de sombra surcaron el aire, interrumpiendo la trayectoria de la danza del temblor de Beautifly desde diferentes ángulos. La expresión tranquila de Terence cambió, Beautifly podía esquivar, pero... ¡Boom! 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 Durante la danza, innumerables bolas de sombra, en lugar de bloquear la trayectoria de la danza del temblor de Beautifly, cambiaron de ángulo y chocaron entre sí a su alrededor. La enorme oleada de energía dispersó instantáneamente el viento plateado. Beautifly resistió la fuerza de las ondas expansivas, intentando mantener su danza del temblor, pero al instante siguiente, Drifloon descendió sobre ella. Rayo. Una cegadora ola de electricidad dorada estalló, desatando una inmensa oleada de energía. Como serpientes relámpago, las corrientes se dispararon en todas direcciones, como si intentaran alcanzar a Beautifly y bloquear su paso simultáneamente. Impresionante, como cabría esperar de un miembro del alto mando, sabes perfectamente cómo contrarrestar a un Pokémon experto en controlar las corrientes de aire, dijo Terence con una sonrisa. Pero este nivel de interferencia no fue suficiente para detener a Beautifly. De repente, apareció una enorme telaraña blanca que se extendió por el cielo y chocó con las corrientes eléctricas. Para sorpresa de Phoebe y los entrenadores, la electricidad no repelió los cables. En cambio, los cables absorbieron las corrientes eléctricas, canalizándolas a través de su superficie y transformándose en una telaraña eléctrica dorada que se lanzó hacia Drifloon. ¿Conducían electricidad? ¿Incluso los cables estaban reforzados? Cuando la telaraña eléctrica dorada envolvió a Drifloon, los entrenadores parecían anticipar que Drifloon quedaría atrapado.
Sin embargo, al instante siguiente, el cuerpo de Driflon se encogió repentinamente, permitiéndole deslizarse a salvo. Había usado reducción. Al emplear sus movimientos de forma inteligente, Driflon logró esquivar con éxito la telaraña eléctrica. Driflon apenas había escapado de la telaraña cuando varios cortadores aéreos lo siguieron en rápida sucesión. El ritmo vertiginoso de la batalla dejó a los espectadores sin aliento. Comenzaron a mirar a Terence con una seriedad renovada, dándose cuenta de repente de que no solo hacía afirmaciones audaces, sino que realmente podía luchar en igualdad de condiciones con un miembro del alto mando. Viento plateado se extendió una vez más por la arena. Fue un choque de corrientes de aire contra corrientes de aire. Los dos Pokémon se ensarzaron en una feroz batalla por el control de las corrientes de aire de la arena. El único movimiento que Poebe no permitió que Beautifly realizara por completo fue la danza del temblor. Si Beautifly lograra completar con éxito su danza del temblor, Driflon estaría en grave peligro. Sin embargo, en lo que respecta al control de las corrientes de aire, Beautifly tenía ventaja. Había sido entrenado durante más tiempo, algo que Driflon no podía igualar. Además, la combinación de danza temblorosa y las corrientes de aire distraía constantemente a Driflon, impidiéndole percibirlas correctamente. Aún no es el momento adecuado. Terence observó la situación en silencio. Cada vez que danza del temblor estaba a la mitad o más, Poebe y Driflon la interrumpían astutamente, para gran frustración de Terence. Durante el gran festival, se habían topado con muchos coordinadores, pero ninguno había podido detenerlos. Sin embargo, aquí, se enfrentaban a frecuentes contratiempos. Solo hay una oportunidad. Si descubre el as bajo la manga de Beautifly, las posibilidades de éxito de Tremor Dance se esfumarán por completo. Capítulo 380. Esforzándose por ser los más fuertes entre la generación más joven. En los continuos enfrentamientos, Viento Nefasto y Viento Plateado se entrelazaron repetidamente. Tras unos 2 minutos de batalla, la represalia de Driflon falló. Esta era la primera vez que Beautifly había logrado esquivar el ataque de un oponente. En ese instante de oportunidad, los ojos de Terence brillaron y gritó, ¡ahora! Aunque Driflon formó rápidamente una bola de sombras, lista para bloquear de nuevo, la trayectoria de las escamas polvorientas de Silverwing cambió repentinamente. Las corrientes de aire se aceleraron varias veces, aniquilando instantáneamente a Nefarious Wing. Aprovechando este repentino huracán, la velocidad de la danza del temblor de Beautifly aumentó varias veces. Tan pronto como la bola de sombras explotó, Beautifly completó con éxito la danza del temblor. Fuertes corrientes de aire y danza de Kyber. Ocultarlo hasta el momento crucial era para asegurar que danza temblorosa se ejecutara con éxito al menos una vez. De lo contrario, con la aguda vista y la atención del alto mando, incluso si la velocidad de danza temblorosa de Beautifly aumentaba un poco más, aún no se podría evitar la posibilidad de ser interrumpido. Esto podría ser malo, murmuró Poebe. Aunque Beautifly fue arrastrada por la explosión de bola sombra, rápidamente estabilizó sus alas. Beautifly se sintió genial, ya que danza temblorosa había tenido éxito. Lancen el contraataque, gritó Terence rápidamente. En este punto, la sensibilidad de Beautifly a las corrientes de aire había aumentado drásticamente. Gracias a su mayor velocidad y potencia, su control sobre las corrientes de aire pasó de ser ligeramente superior a un dominio absoluto. La expresión de Poebe se ensombreció. Perder aquí sería realmente vergonzoso. No puedo prolongar esto más, dijo, suspirando levemente. Poebe le ordenó a Driflon que retirara el viento siniestro y dejara de competir con Beautifly por el control de las corrientes de aire. En lo que respecta al control de las corrientes de aire, Driflon ya había sido derrotado de forma decisiva. Driflon se está quedando sin energía. En ese caso, Poebe miró a Beautifly y dijo con impotencia, Driflon, usa las cuerdas. Con el torbellino de viento nefasto, 2 finas cuerdas se extendieron desde Driflon. Bajo su control preciso, las cuerdas se alinearon con el ritmo de las corrientes de aire, volando caóticamente. Los entrenadores que observaban el combate guardaron silencio, capaces de oír el agudo silbido de las cuerdas al cortar el aire. ¿Qué está intentando hacer? Terence observó cómo Driflon se fusionaba con Nefarious Wing, transformándose en un taladro negro. Se lanzó a través de Silverwing, sus 2 cuerdas azotando como bigotes de dragón, apuntando directamente a Beautifly, lo que provocó que su expresión cambiara. Ten cuidado, Beautifly. Con el aumento de la velocidad de las corrientes de aire, el ligero cuerpo de Driflon volaba velozmente, sus hilos se agitaban con tal rapidez que parecían formar una enorme red ilusoria. Los hilos se dirigieron hacia Beautifly, intentando atraparla. Como era de esperar, Beautifly no se quedó de brazos cruzados. Su velocidad tampoco era lenta, y tras haber ejecutado con éxito danza temblorosa una vez, Terence y Beautifly decidieron llevársela, evitando así un enfrentamiento decisivo con Driflon. En ese momento, ellos tenían la ventaja. Pero al instante siguiente, la situación cambió tan rápidamente que superó la imaginación de Terence. Driflon, siguiendo a Beautifly, iba más lento. Sin embargo, de repente, respiró hondo, absorbiendo todo el viento siniestro. Luego, como si disparara un cañón de aire, lo expulsó de golpe, impulsándose hacia adelante a una velocidad sorprendente, como un rayo. Las pupilas de Terence se contrajeron. ¿Tragar? ¿Escupir? ¿Podrían utilizarse estos movimientos de esta manera? De esto no pinta bien. Terence hizo una mueca, atónito al ver a Beautifly ya enredada en las cuerdas de Driflon. ¿Qué estás planeando? ¿Daño mutuo? Al mismo tiempo, aunque Beautifly había sido capturado, su disparo de seda ya estaba en acción, atrapando a Driflon a su vez. Los 2 Pokémon quedaron unidos, creando un espectáculo insólito. La mente de Terence iba a 1000 por hora, sentía un hormigueo en el cuero cabelludo mientras un sudor frío le corría por la cara. De repente, se le ocurrió una posibilidad. Aunque no afirmaba ser un veterano de guerra experimentado, había investigado un poco sobre la situación. Driflon tenía poca resistencia, mientras que Beautifly, tras haber potenciado su ataque danza temblorosa, estaba en su mejor momento. Si esto continuaba, la ventaja de Beautifly no haría más que aumentar.
Dadas las capacidades actuales de Drifron, parecía imposible que escapara del ataque de Beautifly. ¿Acaso Phoebe planeaba un knockout mutuo? Las pupilas de Terence se contrajeron y rápidamente dio una orden, giga drenaje. Al mismo tiempo, Phoebe dio su propia orden, explosión. Mientras innumerables luces blancas envolvían a Drifron, la seda de Beautifly resplandeció con un brillo verde, desatando una violenta ola de energía. Toda la arena pareció quedar envuelta en una nube de polvo. Las escamas pulverulentas del viento plateado se dispersaron en todas direcciones por la explosión de energía, y por un instante, todos contuvieron la respiración. Drifron sin duda había perdido el conocimiento. Todos quedaron impactados. ¿Quién se hubiera imaginado que Phoebe, miembro de la Elite Four, llegaría al punto de recurrir a una estrategia de eliminación mutua por parte de un entrenador joven? Aunque Drifron ya había librado 2 batallas, este seguía siendo un combate entre los 4 de Elite. Aunque el partido terminó en empate, todos, incluida la propia asistente de Phoebe, miraban ahora a Terence con un respeto renovado. Tras esa batalla, este joven entrenador estaba destinado a hacerse famoso en Oen. La falda de Phoebe ondeó tras la onda expansiva de la explosión, pero su atención permaneció fija en la arena. Estaba decidida a ver el resultado. Aunque nadie creía que Beautifly pudiera permanecer consciente después de sobrevivir a la explosión. A medida que la nube de polvo se disipaba lentamente, todos, incluida Phoebe, guardaron silencio. Drifron yacía inconsciente en el suelo, y Beautifly se encontraba en un estado igualmente lamentable. Sin embargo, al notar el cuerpo ligeramente brillante de Beautifly, aferrándose desesperadamente a sus últimos vestigios de fuerza de voluntad para usar el movimiento sol matutino, un profundo respeto surgió en su interior, disipando cualquier resentimiento persistente por haber perdido contra la joven entrenadora que tenía delante. Incluso sin ninguna orden del entrenador, persistir hasta el final con pura fuerza de voluntad y una resistencia completamente agotada. ¿Qué más puedo decir? Observó cómo Beautifly, ahora demasiado exhausta para volar, yacía tranquilamente en el suelo, recuperando lentamente sus fuerzas. Volviéndose hacia Terence, le dijo, ganaste esta batalla, fue un combate impresionante. Y gracias, respondió Terence, respirando hondo. Estuvo a punto de perder. Inicialmente, Terence confiaba en sus posibilidades de victoria, pero enfrentarse a un miembro del alto mando resultó ser mucho más intimidante de lo que había previsto. Esta victoria pertenece enteramente a Beautifly. Mientras observaba a Beautifly alzar el vuelo lentamente de nuevo, ni siquiera Terence esperaba que pudiera resistir un ataque tan poderoso como explosión. Hermosa Mosca dejó escapar un suave grito, aparentemente complacido con su triunfo. Su oponente era un entrenador de primer nivel, a quien incluso su dueño admiraba. Al ganar la batalla por Terence, Beautifly esperaba que Terence la viera con otros ojos. Esto era lo que Beautifly, quien ayudó a Terence a ganarse el título de coordinador principal, más deseaba hacer después de ver a nuevos compañeros unirse al equipo de Terence, demostrar su valía una vez más. La mirada de Beautifly es muy resuelta, dijo Phoebe, recordando a Drifron. Los miró a ambos con admiración. Si tienes menos de 15 años, entonces, entre todos los entrenadores que he conocido, yo, Phoebe, estoy dispuesta a decir que eres el más fuerte de la generación más joven de Oen. En ese instante, la silenciosa multitud de entrenadores estalló en exclamaciones de incredulidad, atónitos por sus palabras. Fin del video.